Para la definición de las operaciones en la ejecución de la viga cabezal, lo primero que vamos a verificar es el estado de las actividades previas. Es decir, la viga se va a construir sobre la pila y vamos a verificar que esa pila haya cumplido las condiciones que se piden en el diseño. Y uno de los aspectos más claves ahí es que esté al nivel o en la cota que especifican los planos. El otro aspecto a observar es la condición de llegada del acero, sobre los cuales van a establecerse una intersección entre el elemento pila y la viga. O sea que ese acero debemos analizar bien su situación para que se cumpla las condiciones del diseño. El otro aspecto a observar con las actividades previas es que las pilas correspondan con los ejes y las abscisas que determina el plano. Es así que con la línea de referencia del eje verifiquemos que en efecto ellos pasen por los puntos que especifica el diseño. Con ese eje de referencia, que debe estar marcado en una estaca probablemente, determinamos el ancho de la viga, que ya no lo dicen los planos, va a ser de 1,20. Es decir, que del eje hacia cada lado se miden 60 centímetros. Y con eso obtenemos los dos puntos que nos van a permitir definir la línea de trazado del ancho de la viga. Con esos puntos que nos determinan el ancho, entonces demarcamos el terreno sobre el cual va a ir colocada la viga. Puesto que este sector es la zona de trabajo para el armado del acero de la viga y posterior vaciado, debemos dejarlo en condiciones de trabajo y es así como por acá vamos a vaciar un solado. Y ese solado tendrá un espesor de 5 centímetros. O sea que por debajo de la línea del nivel de la pila vamos a bajar o vamos a excavar 5 centímetros y en esos 5 centímetros vamos a vaciar el solado. Puesto que la operación inmediata después del solado sería el armado de la estructura, le pediremos a los fierreros que nos elaboren los estribos para esa viga, que ya están determinados en el despiece, en el cálculo del acero, con el despiece, con su forma y tamaño indicados. Por la cantidad de acero que encontramos entre la pila y la viga, es conveniente que el armado de la canasta de la viga, se haga en el sitio. Y ya lo explico por qué. Esta zona de la pila tiene, como lo muestra el diseño, unas barras que terminan con un gancho y con una serie de estribos. Pero en esta misma zona debemos colocar
el acero longitudinal y los estribos. Por lo tanto, conviene que el armado del acero de la viga, que es el acero longitudinal, y el acero de la pila puedan cumplir con sus especificaciones cruzándose en las distancias que están determinadas. Para esto la recomendación entonces es que ese acero longitudinal empecemos a colocarlo el de las esquinas y luego colocamos el estribo, que recordarán ustedes está hecho en dos partes, ¿sí? Un estribo que se completa con el otro como muestra el diseño. Se debe marcar la distancia entre los estribos en las varillas para que los fierreros vayan acomodando estas en su lugar. Una vez tengamos el acero longitudinal superior con los estribos, podemos colocar el acero inferior de las esquinas y posteriormente toda la otra cantidad de acero que nos muestran los planos. Al mirarlo lateralmente, el acero longitudinal de las vigas tendría esta disposición, ¿sí? Con el par de estribos, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, colocando los ganchos en los extremos. Y acabamos de colocar los aceros en los distintos lugares que nos indican los planos. En el posicionamiento de esta canasta de acero debemos verificar que en efecto está colocado con el centro en el eje. El centro de la canasta debe coincidir con el eje en primera instancia. Y el otro aspecto a cumplir será el recubrimiento, que habla de un recubrimiento inferior de 7 centímetros y medio, ¿sí? Para lo cual nosotros debemos levantar esa canasta con unas panelas. Se podría decir que una vez colocado el acero, podíamos encofrar y vaciar el concreto, pero no. Debemos recordar que encima de la viga va a estar el muro o vástago, como lo llama el diseño, y para poder hacer ese muro antes debemos anclar en el acero de la viga el acero de ese muro. Si miramos los planos, nos especifica que ese acero interior, que es de varilla de 5 octavos, se nos ancla con una escuadra en la viga, y el acero exterior, que va a ser de varilla de media, hace lo mismo con otra escuadra. Téngase en cuenta, lo dicen las especificaciones, que el recubrimiento acá para el acero exterior va a ser de 5 centímetros y para el acero exterior por este lado va a ser 7 centímetros y medio. Así que a partir del eje, esta varilla debe estar a 10 centímetros, mientras que la otra desde el eje va a estar a 7 centímetros y medio. Revisemos bien esa medida porque debemos controlar
la colocación de ese acero antes de vaciar el concreto de la viga. Es así que para referenciar la colocación de esos aceros del muro, debemos guiarnos a través del eje con un hilo que nos permita llevar esa orientación. Entonces, esos puntos que definimos a partir del eje para la colocación del acero nos va a ayudar a posicionarlos. Tenga en cuenta, lo dicen los planos, el acero de 5/8 que pasa por este hilo, ¿sí?, va a estar separado uno del otro a cada 30 centímetros. Recordando que la altura de ese acero va reduciendo. Y por otro lado, el acero de la varilla de media que da hacia el exterior va a estar separado entre ellos, entre uno y el otro, a solo 25 centímetros. Repasen bien las especificaciones de los planos. Entre este y este hay 25 centímetros, mientras que entre este y este va a ser de 30. Una vez colocado el acero, verificadas sus especificaciones de diámetro, de longitudes de traslapo y de separación de estribos, procedemos a encofrar. Y para este caso vamos a hacer uso de una telera. Una telera es un tablero de madera de varios largueros que, combinados con unas tablas en esta posición, conforman una plataforma muy útil y versátil en la construcción. Sus medidas son 1,35 por 90 de altura. Esa telera nos servirá de tapas laterales. Recuerden que la viga nos mide hasta 70, la telera sube un poco más. Y como son laterales, vamos a aprovechar aquí el suelo para sobreexcavar este lugar donde nos entra la telera, de tal manera que nos quede anclada para que el empuje del concreto en esta dirección y en este punto no sea mayor. En este dibujo en perspectiva sería como colocar la telera a este lado, en esta longitud, para tener una tapa lateral, y la otra la tendríamos en este lugar. La cuadrilla de encofrado entonces se encargaría de colocar una línea de tapas en teleras a este lado, a lo largo de toda la viga, y al otro lado. Cada 1,35 estaría una unión de las teleras, y conviene que precisemos el ancho de esa viga. Debemos garantizar la verticalidad de esas teleras a través de una plomada de castaña que nos permita garantizar esta línea vertical, esta escuadra, a un lado y al otro de las teleras.
Para garantizar la estabilidad de esas teleras conviene que le coloquemos unos travesaños que clavemos acá y no se nos abra, al igual que unos vientos que nos permitan que no se desplace hacia los lados a la hora del empuje. Mirado en perspectiva, esos travesaños podrían unir las dos teleras con un mismo elemento para poderlo clavar en la continuidad de ellas. Además, podemos colocar unas estacas en estos puntos para evitar el desplazamiento. Aunque ya dijimos que esa telera iba a entrar al terreno para que esta muesca nos ayude a contener el desplazamiento lateral de esta telera. Así como tuvimos en cuenta levantar el acero para garantizar el recubrimiento inferior, también debemos cuidar que lateralmente estén repartidos los espacios de tal manera que se cumpla también el recubrimiento lateral de la viga. Garantizada la estabilidad del encofrado con los refuerzos que sean necesarios, para esto habremos de consultar al ingeniero calculista que tenga en cuenta las fuerzas de empuje del concreto a la hora del vaciado. Y puesto que está cercano el momento del vaciado, conviene que le apliquemos a las teleras en la cara interna una capa de aceite o de grasa para facilitar la separación al momento del desmoldeo. Y para determinar bien el nivel o enrase del concreto, conviene que marquemos en las teleras y definamos el nivel con un hilo del enrase de ese vaciado. Es así que sobre la telera podemos determinar una marca donde terminará el vaciado. Puesto que se ha determinado que el concreto que vamos a vaciar en esta viga es premezclado, debemos tener la precaución de medirle el asentamiento. Así que nos vamos a proveer del cono de Abrams, de la varilla, del metro y del palustre para poder aplicar la muestra según el protocolo de asentamiento. Asimismo, ¿sí?, una vez estemos vaciando, en algún momento tomamos unas muestras en los cilindros para someter al laboratorio las pruebas de compresión del concreto, que para este caso nos debe cumplir una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y llegado el momento del vaciado, entonces considérese el sistema de vertimiento del concreto, ¿sí?, y del vibrado. Para esto, en su debido momento, conviene hacer unas prácticas para garantizar
una buena colocación del concreto. Las posteriores actividades, una vez haya fraguado el concreto, al día siguiente se pueden retirar los elementos de encofrado, los tacos y teleras, y cuidar que este concreto vaya a estar sometido durante los 28 días en condiciones de humedad que le permitan desarrollar su resistencia. Es importante tener en cuenta la colocación de los materiales, de las herramientas y de los equipos en lugares donde garantice la seguridad de los operarios. También téngase en cuenta el buen estado de la obra para no afectar el medio ambiente y el entorno. Registre en la bitácora los acontecimientos más relevantes de esta actividad y registre en la hoja de datos los cálculos de consumo de materiales y recursos que intervinieron en la obra.